Cuando la gracia del bautismo no está allí, sigue siendo una persona bautizada. Because the essence has been destroyed. Porque la esencia ha sido destruida. Okay. Now let us listen. This is one of the fundamental issues in the theological world. Ok, escuchen, ahora hablemos y les voy a explicar un poco. Esto es una de las cosas fundamentales en el mundo teológico. We have this great man, Karana, who is in one position, and there are many disciples of this man. And we have another great man, Pope John Paul II, is on one side, and he has many disciples. Karana, okay. Entonces tenemos aquí a dos personas que entran en un debate. Uno es Karl Rahner, que tiene también muchos discípulos y se debate con San Juan Pablo II. Karana here stands that whenever you make what we call fundamental option, which is the expression of our fundamental freedom in a transcendental and authentic way, it becomes once and for all. No matter whatever you do, you cannot change it. Ok, Karl Rahner dice, cuando uno hace una elección fundamental en tu vida, esa permanece para siempre y no puede ser cambiada nunca. In this way, if you receive baptism in your heart, receive baptism and profess Jesus as your personal Lord and Savior, you can go on and sin. It doesn't mean anything. De esta manera, según esta teoría de él, significa que cuando uno es bautizado, uno ya tiene la gracia, ya tiene la salvación y ya puedes hacer una vida de pecado lo que tú quieras, pero con esta lección fundamental nada va a afectarla, no se va a ver afectada. For Karana, what is important is the fundamental option one expressed in the transcendental way in such a way that it comes from within, no change. Such fundamental option, which is equivalent to baptism, is the only thing necessary for salvation. Entonces, para Karl Rahner lo que dice es que cuando se hace una elección fundamental en el ser humano que reside o que brota del corazón desde lo más adentro, esta una vez hecha no puede ser modificada. I will not go into the argument and debate. I will go to the second person. No voy a entrar a explicarle todo el debate y argumentos, sino a explicarle la posición de la segunda persona. Pope John Paul II, in one of his encyclical, Veritatis Splendor, page or number 67, you can Google and get more of his answer. San Juan Pablo II, en una de sus encíclicas Veritatis Splendor, en la página 67, que pueden conseguir por Google, He holds that there is something like fundamental option, but when a person chooses acts that is grievously disordered, he has made another fundamental option. Juan Pablo II en esa encíclica explica que sí, él está de acuerdo que existen elecciones fundamentales que afectan la vida, pero que cuando una persona elige hacer un acto que está de grave desorden, ha cambiado y ha decidido hacer otra elección fundamental en su vida. Pope John Paul II believed that one can lose the grace of baptism, the grace of seal, but the love of God is still following the person. Entonces San Juan Pablo dice que uno sí puede perder la gracia, sin embargo con el pecado, con otra elección, pero el amor de Dios no se pierde, sino que sigue al alma.
One can belong to Satan, but God still loves him, calling him to come back to God. Una persona puede elegir pertenecer a Satanás, sin embargo, el amor de Dios va a seguir detrás de esa persona llamándolo a que regrese. Now, if you make a fundamental option and leave God, the Holy Spirit departs from you, but the love of God did not depart from you. Entonces, si ustedes hicieron una elección fundamental, fueron los que se retiraron de Dios, pero el amor de Dios no se retira del alma. Who is your disciple? If those who follow Kalana, if you believe Kalana, raise up your hand. Aquellos que creen que Karl Rahner tiene la razón, levanten la mano. If you are a disciple of Pope John Paul II, let me see your hand up. Y aquellos que piensen que San Juan Pablo II tenía la razón, levanten su mano. Okay, myself I'm a disciple of Pope John Paul II. Dice, yo mismo también soy discípulo de San Juan Pablo II. It is on this stand that we will begin to talk about the seal. On this ground, we begin the discussion of the seal. Y es aquí, en este debate, que comenzamos a hablar, a tener una discusión sobre el sello. You can have the seal of God, and tomorrow you sin, commit mortal sin. The seal of God will depart from you, and Satan will give you his own seal. Sorry, brother. I said one can have the seal of God today. Uno puede tener hoy el sello de Dios. Tomorrow he sinned, the seal of God will depart, and Satan will give him another seal of Satan. Hoy puede tener el sello de Dios, pero mañana pecar gravemente y perder el sello. What makes us to lose the seal is sin. Sorry, brother. Camila. The reason for us to lose the seal is sin. Sin is because the only thing that can make one to lose his seal. La única causa que puede hacer que el hombre pierda el sello es el pecado. Because sin is offense against reason. Porque el pecado es una ofensa contra la razón. Sin is a failure of genuine love. El pecado es una falla al amor genuino. It is offense against truth. El pecado es una ofensa contra la verdad. Sin is against Christ, who is the way, the truth, and life. El pecado es en contra de Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Sin is against right conscience. El pecado es contra la conciencia recta. Because in conscience, God speaks to us in our innermost being. A través de la conciencia, Dios nos habla a nosotros en nuestro ser interior. Sin wounds the nature of man. El pecado hiere la naturaleza del hombre. Sinful acts is wrong, not only because this constitutes disobedience to rule or law, but because acting sinfully impairs our happiness, harms ourselves and other, and offend God. Un acto pecaminoso está mal, no solo porque constituye una desobediencia a la ley o a una regla, sino porque el pecado, un acto pecaminoso, impide nuestra propia felicidad. Cuando uno peca, realmente uno se está dañando a uno mismo y está ofendiendo a Dios. In summary, sin is wicked, sin is evil, sin is ugly. En resumen, el pecado es maligno. Give me one example of mortal sin. Ok, deme un ejemplo de pecado mortal. Mortal sin, one. No, por favor, levante la mano. Okay. One example of mortal sin. Un ejemplo de pecado mortal. What? Pride. What? Pride. No. Pride can be mortal or venial. Give me one example of deadly sin. Un ejemplo de pecado capital.
Capital or deadly sin? One. Gluttony, they're saying gluttony. Gluttony. La gula, la ira, pride, anger, the abortion. What? Abortion. Abortion is not a deadly sin. No, el aborto no es I un did. pecado capital. Pay attention here. Presten atención aquí. Before I go here, capital sin or deadly sin, they are the same. Capital sin is not mortal or venial. It can be mortal or venial depending on its category. Ok, escuchen, los pecados capitales no son ni veniales ni mortales. We have 7 capital or deadly sins. Los pecados capitales son que se llaman capitales porque son la raíz de otros pecados y son Like 7. Pride, El orgullo, la anger, envidia, la ira, gluttony, la gula, sloth, la pereza lust, y la lujuria and jealousy. y los celos. These 7 capital sin is the foundation and the root of all sins. Get it very right. It is the sin that gives birth to every other sin. Capital son pecados capitales porque son la raíz de otros pecados. Por eso es que se llaman capital. This sin produce venial sin and mortal sin. Estos pecados producen tanto los pecados veniales como los mortales. For instance, anger. Por ejemplo, la ira. If somebody annoys you Si alguien te hace molestar and out of anger you tear this book, y porque estás bravo o molesto, rompes el libro, it is a venial sin. es un pecado venial. The same anger, if it is big, somebody provoke you and you kill because of anger, you commit mortal sin. Entonces, si esa ira o esa rabia te domina y te hace que mates a esa persona, entonces es un pecado mortal. If another example is jealousy, Otro ejemplo, if out of jealousy si por celos you decide to fight somebody in such a way that you deny the person his or her rights, it can be called venial sin. Si tú por esto le causas a una persona que niegas algún derecho que tiene, pudiera ser, dependiendo de la materia, ser un pecado venial. If the same jealousy take you to put poison in somebody's food and you kill the person, it becomes a mortal sin. Ahora, si por esto tú agarras y envenenas a la persona y la matas, esto sería un pecado mortal. What is now mortal sin? Pay attention. Ahora, ¿qué es pecado mortal? There are 3 things that must be in a sin before the sin become mortal sin. Hay 3 elementos que deben existir para que el pecado sea mortal. Pongan atención. It must be a grievous matter. Primero, que la materia de que trate sea grave You will have a perfect knowledge that it is a grievous matter. y que ustedes tengan pleno conocimiento de que es una materia grave Then you fall into it. y ustedes consientan Consent into cumplir, it. hacer ese acto. If any of these 3 is missing, it is not mortal sin. De modo que si falta alguno de estos 3 elementos, no sería pecado mortal. For instance, Por ejemplo, the sin of the flesh, los pecados de la carne, the sin of adultery and fornication. los pecados del adulterio y la fornicación. Every other sin is committed outside the body. Todos los demás pecados se cometen fuera de la carne. This particular sin is committed
in our body. Pero estos pecados de fornicación y adulterio cometen dentro del cuerpo, con el cuerpo. We know that it is a grievous matter. Y sabemos, todos conocemos que es materia grave. In fact, this sin is one of the sins that destroys the temple of the Holy Spirit. Porque estos pecados son aquellos que destruyen el templo del Espíritu Santo. The commandment of God and the church has warned us that this sin is evil. Los mandamientos de la iglesia nos ha advertido que este pecado es maligno, malvado. Yet we still fall into it. Y sin embargo, todavía algunos caemos en esto. Such is a mortal sin. Esto es un pecado grave. The moment a person commits mortal sin, Holy Spirit depart from such a soul. En el momento en que un alma comete un pecado mortal, el Espíritu Santo se retira del alma. And Satan comes in and possesses the soul. Y Satanás viene al alma. Now, the possession of the evil spirit has 5 stages. Ahora, la posesión para que un alma sea poseída por un espíritu maligno tiene 5 etapas, o hay 5 niveles. I will beg that everyone should pay attention here, because before a deliverance will happen, these 5 stages must be resolved. Porque les pido a todos, sé que hay calor y la hora, pero que presten atención en este momento, porque esto es muy importante. Para que se dé la liberación de un alma, deben entender bien en qué nivel o en qué etapa están. There are many people who find it difficult to stop a particular sin. Porque hay muchas personas que puede ser muy difícil dejar de pecar sobre una situación. Some are smokers. Por ejemplo, los que fuman, los Some are fumadores. drug addictives. Otro ejemplo, los que consumen droga, los Some drogadictos. are lesbians or homosexuals. Otro ejemplo son los homosexuales, las lesbianas o... Some are they have developed anger that they cannot stop the hot temper. Otros son que tienen un temperamento que no pueden controlar, que siempre es irascible. Some people begin to think that this particular sin or habit is in the gene or inborn. Esto es tan así que hay personas que pueden creer que es parte de los genes del ser humano. One woman told me that it seems that his daughter has in her gene the nature of being a lesbian. Una señora se me acercó y me dijo, yo creo que mi hija es lesbiana pero que esto ya viene en sus genes. Some people even say that homosexual tendency is within them or within the blood. Y algunas personas pueden creer que su tendencia homosexual está dentro de sí mismo, dentro de su sangre. It is not true. Y esto no es verdad. There are 5 stages of habitual possession. Hay 5 estados para una posesión habitual. If you want to destroy that act, Si ustedes quieren destruir ese acto, you must follow the same 5 steps to deliver the person out of that bondage. deben seguir estos 5 etapas o estos 5 niveles para poder ayudar a esa persona que sea liberada. Let us begin to analyze it. Vamos a comenzar analizándolo. In the work of the Holy Spirit, En el trabajo del Espíritu Santo, when the Holy Spirit possesses man, cuando el Espíritu Santo posee a un hombre, possession and sanctification is one act. el Espíritu Santo cumple un solo acto, que es la posesión y la santificación. O sea, cuando el Espíritu Santo está en el alma, al poseerla, la santifica. Es en un mismo acto. Because possession is an act of love, Porque la posesión es un acto de amor and love
is the work of sanctification. Y el amor produce la santificación. So, when the Holy Spirit comes into a soul and possesses a soul, instantly the Holy Spirit sanctifies the soul. De modo que cuando el Espíritu Santo viene a morar en un alma y la posee, inmediatamente la santifica. In the same way, when Satan comes into a soul and possesses it, Satan immediately destroys the soul. De la misma manera, cuando el demonio viene y posee al alma, This entonces destruction, el demonio viene a destruirla. this destruction follows 5 stages. Esta destrucción se da en cinco etapas. The first stage is the destruction of the material being. The second stage is the destruction of the spiritual being. En la primera etapa se busca la destrucción del cuerpo y la segunda la destrucción del espíritu. In the material and physical being, the first destruction is the destruction of the senses, the 5 senses. Ok, en estas podemos resumirlo en 5 etapas. El primero es la destrucción de los sentidos, de los 5 sentidos. The second destruction is the destruction of the faculties of the soul. La segunda etapa de destrucción es en cuanto a las facultades del alma. In the material man, En el hombre material we have 5 senses. tenemos 5 sentidos: The sense of sight, el gusto, el tacto the sense of feeling. y el respiración. Yes, all these senses is material. Todo esto son los sentidos materiales. The soul also has 3 major faculties. También, así como estas son las facultades del cuerpo, el alma tiene 3 facultades principales. The first faculty is mind Que la or memory. primera es la memoria, The second faculty is the intellect. la segunda es el intelecto The third faculty is the will. y la tercera es la voluntad. Any sin that finds itself in the spirit and possess the spiritual faculty is not just easy to remove. Entonces, si una persona ha sido capturada, sus facultades espirituales, no va a ser fácil que ella sea liberada. That is why even great Saint John of the Cross, we talk about the night of the spirit and the night of the senses. Por eso es que tenemos a San Juan de la Cruz, que nos habla de la oscuridad del alma y la de los espiritual, de los sentidos. So, La oscuridad del alma y la oscuridad de los sentidos. some of you who can listen to English, you can listen to the detail of this talk in YouTube. I try to explain how to purify these senses, the 5 senses, and the spiritual faculties. What is the name of Just type my name, you get it. Ok. En YouTube, los que hablan inglés pueden profundizar más en esto, donde doy un tema sobre cómo purificar los 5 sentidos y cómo purificar las facultades del alma. The first stage is the level of seduction. La primera etapa es el nivel de la seducción. Every sin and possession begins from our 5 senses. Cada pecado comienza a través de los 5 sentidos. Because Augustine said, nothing enters into the soul, the intellect, without passing through the senses. Porque San Agustín nos dice, nada entra dentro del alma que no pase por los sentidos. If you can learn how to mortify, purify the 5 senses, you can't be possessed by the evil spirits. Si ustedes aprenden cómo mortificar sus 5 sentidos, ustedes nunca podrán ser poseídos por un espíritu maligno. Any child that is lesbian, for instance, or homosexual, begins with pornography or what you call abuse. Either the body is abused
or the person abused the mind or the heart. Two of them begins that process. Un niño que tiene tendencia homosexual es porque ha tenido algún tipo de actividad, ya sea ver pornografía o ha sido abusada en su cuerpo, ha tenido alguna experiencia a través de los sentidos en su sexualidad. So, when such senses is under captivity, if Satan possesses the senses that the person cannot do without entertaining the senses, we call it seduction. Entonces, cuando el demonio tiene capturado los sentidos, que esa persona no puede actuar o mortificar los sentidos de alguna manera, entonces se dice que esa persona está en esta etapa que ha sido seducida por el mal. The second stage is what we call obsession. La segunda etapa es lo que llamamos la obsesión. Obsession is the possession of the mind. Y ahí es cuando es capturada la mente. The same example, when a child develops interest in watching pornography or being seduced by abuse, a time will come when such a child will begin to drive pressure in that act. He or she will not be satisfied unless he engage in that act. Si usamos el mismo ejemplo, cuando un niño comienza a ver la pornografía, después empieza a encontrar una especie de gusto en la pornografía y entonces va siendo como capturada, después de que seducida sus sentidos, empieza a encontrar como un gusto y empieza a buscar la pornografía para deleitarse en ella. Let me explain how the power of obsession holds two beings in impact. How the power of obsession Como el poder de la obsesión holds someone in chain. That is keep you in bondage. Como el pecado de la obsesión puede encadenar un alma. Some of the parents here, or even young men and women who are engaged in love, will testify for this truth I want to speak now. Algunos de los que ustedes estén aquí pueden ser jóvenes o los que estén enamorados pueden dar testimonio de lo que yo les voy a decir. If any man or any woman seduce you, si un hombre o una mujer lo seduce and you promise the person love, y ustedes le prometen a esa persona amarla, it will be easy for you to come out of that love if it is still in the senses. Va a ser fácil de ustedes salir de esa promesa de amor si el amor está solo a través de los sentidos. If that person enters your mind or your memory, you are in trouble. Si esa persona entra en tu mente o en tu memoria, estás en problemas. Many people at that level cannot leave each other again. Muchas personas que se encuentran en este nivel no pueden dejar a otra persona. If the person stays for one day without calling you, you will not have peace. Si esa persona que empieza a llamarlas todos los días y no puede dejar de llamarlas, ustedes no perderán la paz. That is why some people will be saying to someone, I am missing you, why can't you call me? Because they can't have rest unless they hear the voice of the one they love. Y es por ello que la persona la llama y le dice, no ven, porque no vienes, te extraño, te quiero ver, porque esa persona no puede encontrar paz o descanso hasta que no tenga a la otra persona consigo. This is what we call obsession. Esto es lo que llamamos obsesión. If I ask this question now, who is in your heart? Si yo les preguntara esta pregunta, si les hiciera esta pregunta ahora, ¿quién está en su corazón? Who is
keeping you restless? ¿Quién es aquel o aquella que los mantiene sin descanso? Who are you missing? ¿A quién extrañan? Are you missing who? Are you sure? Entonces él dice Dios y él le pregunta, ¿estás seguro? The interesting thing about obsession is this. If Satan obsesses your heart, you will not rest unless you satisfy him. Entonces, si el demonio cautiva su corazón, ustedes no encontrarán descanso hasta que ustedes lo complazcan. You will be thinking of Satan always. Ustedes siempre estarán pensando en eso. If it is evil of pornography or something like that, such a person will be having dreams, having sex, or sleeping with a man, or people pursuing you in the dream. Por ejemplo, las personas que son capturadas en esta etapa, entonces van a tener, si es por la pornografía, van a tener sueños pornográficos, seducciones, etcétera, en sus sueños, precisamente porque han sido como capturados en la mente. So here we enter, that is the level of obsession. The third level is when Satan moves from the mind to the intellect. El tercer nivel es el nivel del impulso. Es cuando Satanás o el demonio se mueve de la mente hacia el intelecto. Such person will be doing whatever he will see himself moved or pushed to perform any action without even knowing when he moved to do it. Entonces en esta etapa la persona lo que va a sentir es como un impulso de hacer una acción sin ni siquiera pensar en lo que está haciendo, sino que va a ser como impulsada a hacer una acción. If, for instance, smoking has entered into your intellect, and after this retreat you promise God, are you listening? Sorry. If smoking, for example, has entered into your